Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a tratar de mejorar este login, ¿cierto? Entre comillas login, ya que esto es simplemente una simulación, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera lo vamos a mejorar? Se habrán dado cuenta que cuando ingresamos con el admin 123, ¿cierto? Se carga todo bien, tenemos acceso a las tareas correspondientes, pero cuando presionas F5 se sale, ¿ya? Lo que vamos a tratar de mejorar ahora es que cuando se presione F5 que no se cierre, sino que se mantenga estando aquí, ¿bien? Que la única forma de salir sea presionando ese botón, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa mejora? Vamos a tener que incluirle acá, inspeccionar, ¿cierto? Acá en el local storage vamos a incluir un nuevo valor que represente, bueno, que represente la sesión activa que está en ese momento, ¿sí? Este registro login, recuerde que es para guardar los datos que tú logres registrar en términos de pinturas, ¿cierto? Título, estilo, entre otros datos. Entonces aquí en el local storage vamos a guardar el nombre del usuario con el cual ingresamos y vamos a guardar también otra variable que me ayude a entender que la sesión está activa, ¿sí? Bueno, sesión entre comillas, ¿verdad? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, vamos a tomar este mismo desarrollo que ya está hecho y lo vamos a pulir. ¿Cómo lo vamos a pulir? Vamos a ir acá al src, components, y vamos a entrar al login, que es la ventana inicial. Bien, en este login yo había declarado algunas cositas, mira. Había declarado una variable que entre comillas controla la sesión, pero si te fijas está en false. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que cada vez que tú presiones F5 y se renderice la página, se va a recargar el valor de la variable dejándola en false y en consecuencia se va a cerrar la sesión. Porque algo así es lo que tengo declarado más abajo, ¿sí? Si es true, accedo al menú, pero el hecho de actualizar la página implica que esa variable gane el valor de false y en consecuencia este true hace que no se me cargue el menú, sino que yo siga viendo la ventana del login, y es por esa razón que se cierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar esto? Mira, en lugar de colocar un false, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a crear una función, ahí, const, que se va a llamar comprobar sesión. Ahí está, comprobar sesión. Entonces, vamos a definir una variable que se va a llamar sesión y vamos a acceder al local storage .getItem y vamos a tratar de recuperar un dato, o bueno, una variable, ¿ya? O un elemento que va a tener por nombre mi login. Yo sé que en el local storage aún no hay nada, ¿sí? No existe, pero en algún momento va a existir. Entonces yo voy a tratar de recuperar el valor que va a ser un true o un false. Eso es lo que quiero guardar en esta variable que voy a dejar en el local storage. Entonces, si logro recuperarla y si resulta que el valor que está dentro es un true, significa entonces que la sesión va a estar activa. Y como va a estar activa, en teoría, yo voy a retornar ese true. Entonces le coloco return json.parse sesión. Colocar todo eso es lo mismo que si yo colocara un true. Yo podría colocar directamente un true y va a funcionar igual. En vez de colocar eso, yo podría colocar un true, ¿sí? Porque acá estoy interpretando. Si en el local storage tengo, entre comillas, activa la sesión, true, entonces retorno ese true. De lo contrario, si estuviese, bueno, si no estuviese en true, significa que o no existe o es false, ¿ya? Si no existe es porque la sesión no ha sido iniciada, entonces voy a retornar un false. El tema está en hacia dónde retorno estos valores. Los voy a retornar hacia acá, mire. Acá cuando defino mi variable, mi login, que es la que yo voy a tratar de guardar después en el local storage para recuperarla, acá en vez de false, voy a colocar la función comprobar sesión, paréntesis. Entonces, claro, cuando se refresque la página, cuando se actualiza la página, se van a definir las variables de estado, se va a generar, ¿verdad? Y se va a hacer uso de la función comprobar sesión. Y comprobar sesión, internamente va a acceder al local storage, va a tratar de recuperar ese valor, si existe, ¿ya?
significa que la sesión está activa y retorno true. Si no lo logra recuperar es porque no existe, y si no existe es porque la sesión no está activa y me va a retornar false. Entonces el true o el false me va a llegar acá. Se va a guardar ahí en mi login. De esa forma yo voy a poder mantener el monitoreo constante de si está iniciada o no la sesión. ¿Ya? Ahora, ¿dónde voy a usar este valor de mi login? Acá abajo, mire, cuando iniciamos la sesión, entre comillas, ¿cierto? Iniciar sesión, capturábamos asociábamos los campos de ingreso, preguntábamos si estaban vacíos y presentábamos un alter, si es que era así. Si tenían contenido, entonces utilizaba las variables de estado para preguntar si lo que se ingresó fue admin o si fue un 2.3, ¿cierto? En ese caso iniciamos la sesión, le colocábamos set mi login true, y acá es donde hago un cambio, mire, porque no va a ser true como palabra de cadena, va a ser true como valor booleano, o sea, le borramos las comillas. Voy a guardar un true, voy a guardar no una cadena de texto que diga true, sino que voy a guardar un booleano. Y no solo eso, voy a guardar ese true en el local storage, diciendo local storage.setItem, y aquí le voy a colocar mi login, true, punto y coma. Y lo otro que voy a guardar, para no perder nunca el nombre del usuario con el cual voy a ingresar, voy a guardar otro valor en el local storage con el nombre del usuario, setItem usu, usu. Recuerde que lo que está entre comillas es el nombre con el cual se va a guardar en el local storage. Y el otro que está como en azul es la variable, ¿cierto? O el valor que tú vas a guardar en este elemento una vez que se guarde en el local storage. ¿Sí? Entonces, de esta forma, mira, en el local storage me va a quedar registro de la sesión, entre comillas, activa que voy a tener en ese momento junto con el nombre del usuario para poder recuperarlo después y mostrarlo. Bien, entonces, ¿qué hago después de eso? Oculto el formulario actual, ¿verdad? Y luego de esto, recuerde que se renderiza el documento y esto se va a ocultar y acá al final hacíamos una pequeña evaluación, ¿cierto? Ya, aquí voy a tener que hacer un cambio porque acá yo tenía una especie de if. Esto era un if. Si es true como cadena de texto, esto ya no me sirve. Muestro el menú. Pero voy a hacer un cambio. En vez de hacer esto, mire, voy a plantear una pregunta acá arriba. Ahí cuando está el return y el div container, justo aquí cuando empieza el formulario, ahí entre medio voy a hacer una pregunta. Así que abro llaves y no la cierro. Abro llaves simplemente. ¿Sí? ¿Por qué abro llaves? Porque el cierre de la llave lo voy a hacer abajo, lo voy a hacer al final en otro bloque. Así que abro llaves y digo, si la variable mi login, variable de estado, resulta ser false, pero no false como cadena de texto, sino que false como valor booleano. ¿Qué significa el false? Que no se ha, entre comillas, iniciado la sesión. ¿Ya? Si es false, entonces, eso es como hacer un else. Perdón, eso es como hacer un if simple. O, perdón, un if compuesto, un if con else. ¿Ya? Entonces, si es false, si no se ha iniciado la sesión, voy a hacer visible el formulario. ¿Y dónde voy a hacer el else, el de lo contrario? Acá abajo, mire. Si no se inicia, entonces muestro el formulario. Acá lo hago, mira. En vez de abrir, digo, de lo contrario, dos puntos. Llamamos al menú. Acá lo cierro. Ahí. Es más, ni siquiera es necesario que le mandemos el parámetro. La propiedad, ¿verdad? Ni siquiera es necesario que hagamos eso. El dos puntos representaría un else. ¿Ves? Entonces, si la sesión no está iniciada, entonces siempre va a estar visible el formulario de login. Dos puntos. El dos puntos significa de lo contrario. De lo contrario, si la sesión sí fue iniciada, sesión entre comillas, si es true, entonces me va a mostrar siempre el menú. Y ni siquiera es necesario que le mandemos el parámetro, que le mandemos la propiedad, porque ese nombre yo lo voy a capturar desde el local storage.
¿Cómo lo hago? Mire, vas al menú, ¿sí? Te diriges al menú y acá arriba, mire, yo había puesto props, ¿verdad? Porque la idea era mandarlo desde la otra ventana, pero mira, ni siquiera es necesario, podrías quitarlo, ¿sí? O podrías mantenerlo, tampoco es que influye demasiado. Y aquí es donde está el truco, mire. Aquí, cuando se acceda al menú, vamos a definir una variable que recupere el nombre del usuario. Const, una variable de estado me refiero, usu es igual useState. No me equivoqué, no le voy a generar el set porque desde aquí no lo necesito, ¿sí? Yo simplemente voy a usar esa variable para recuperar el nombre del usuario, no es que yo le vaya a setear algo, ¿ya? Así que por esa razón no coloqué el set usu, pero si lo colocas no pasa nada. Simplemente te va a mantener un warning constante porque nunca lo vamos a usar. Acá está el truco. Entonces le colocas local storage punto get item, y ¿qué vamos a recuperar? Vamos a recuperar el nombre del usuario, que ahí yo lo voy a estar guardando, ¿cierto? Cuando inicias, ese nombre queda en el local storage. Entonces, ese usu es lo que yo voy a rescatar desde el menú. Ahí. Usu. Entonces, el nombre del usuario cuando se accede al menú se recupera y se guarda acá. ¿Bien? ¿Dónde lo voy a mostrar en el menú? Acá abajo donde tenía la prop. Aquí abajo. Recuerden que eso era para cargar las opciones del menú. Acá, cuando me dice bienvenido usuario, yo había puesto una prop. Pero ahora la prop yo ya no la estoy mandando, yo la borré desde acá, ¿por cierto? La borré de ahí la prop. Entonces no necesito la prop. Lo único que voy a usar es el usu. ¿Y qué es usu? La nueva variable que acabo de definir acá arriba. Ahí voy a tener el nombre del usuario con el cual, en teoría, entre comillas, iniciamos, ¿sí? Entonces, ahí me va a mostrar el nombre, así directamente. Guardan los cambios y mira lo que logramos con esto, mire. Tengo solamente el arreglo, bien, no hay nada más. Bueno, lo podríamos borrar, tampoco es que pasa nada, ahí lo borré. Actualizo, ¿sí? Ahí está. Dejo vacío, complete los datos. Coloco admin, me equivoco en la clave. Perfecto, ¿cierto? Ah, perdón, me faltó hacer un pequeño cambio acá. Un pequeño cambio, mira. Aquí debería mostrarme el error de usuario y contraseña. Y debería volver a recargar el login. Así que veamos qué fue lo que me faltó, que fue algo muy leve. Acá en el login me faltó hacer lo siguiente, mire. Mi login, sesión, correcto, false, comprobar sesión, mi login, si se inicia, cambia true. Acá me faltó, mira. Y si no se inicia, claro, si se inicia la sesión con las credenciales correctas en el login, le puse true. Y si no, aquí me faltó colocarle false, me faltó quitarle las comillas. ¿Sí? Eso es lo que me había faltado. Ahora sí, guardan nuevamente. Eso me había faltado. Y ahí está, pues ves, tú ingresas, admin, te equivocas en la clave, te dice error y sigues estando donde mismo. ¿Ves? No se ha creado nada. Y ahora ingreso, admin 123. Accedo, se genera el tema del login, se genera el usu, ¿cierto? Admin, y si yo ahora refresco, vas a mantenerte ahí. Refrescas y te vas a mantener en ese menú, no te vas a salir. Incluso si tú escribes aquí el slash, que era la ruta que teníamos para entrar a ese login, tampoco. No sé si lo recuerda que acá en el appjs habíamos definido una ruta que era un slash para cargar el login, ¿sí? Entonces, aunque yo le coloque slash, presione enter, igual estoy en el menú. ¿Por qué razón? Porque cuando presiono el slash, se trata de cargar el login. Se trata de cargar. ¿Y qué es lo que ocurre? Este login intenta cargarse, se genera la función,
Se generan las variables de estado y ¿qué hace la variable del mi login? Accede al local storage, perdón, llama a la función comprobar sesión y comprobar sesión accede al local storage, intenta recuperar mi login y en ese punto yo ya lo tengo, pues mire. Inspeccionar, no sé para qué lo cerré, application, en ese punto yo ya tengo mi login, ahí está, entonces lo recupera y recupera el valor true, o sea, esa variable llamada sesión es una variable común y corriente, ¿ya? Lo que guarda es el true recuperado desde el local storage. Entonces aquí pregunta, si es true, retorna el true. ¿Hacia dónde lo retorna? Hacia la variable llamada miLogin. Entonces ese miLogin ya tiene un true. Sabe que la sesión está iniciada. Por lo tanto, después cuando termina de cargar la página, pregunta, miLogin que tiene un true, ¿es igual a false? Me dice true con false, no, pues nada que ver. Entonces el programa sabe que recuperé el true, por lo tanto no me muestra el formulario de login, me muestra el menú. Porque sabe que yo en el local storage tengo un true y sabe que aunque yo intente acceder a la raíz, sabe que como tengo un true no tiene que mostrarme el login, tiene que mantenerme el menú. Esta es la evaluación que hice acá, por eso me interesaba encerrarlo acá arriba, ¿ves? Solamente me va a mostrar el login cuando sea un false. Entonces, la idea es que cerremos la sesión, ¿cierto? Pero mira, cerrar sesión. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Como que lo intenta pero falla. ¿Por qué? Porque nuevamente, mire, si voy a ver la función cerrar sesión del menú, ¿qué pusimos en el cerrar sesión? A ver. Aquí está. En el cerrar sesión yo le puse, oye, si se presiona cerrar sesión, oculta la caja del menú, muestra el formulario, pero al tratar de mostrar el formulario, vuelve el menú porque la sesión, entre comillas, sigue activa. Entonces, ¿qué me falta hacer? Me falta, además de todo eso, me falta lo más importante, que es borrar los elementos que tengo acá en el local storage, borrar ese miLogin. Podemos borrarlo o podemos cambiarlo a false, ¿sí? Creo que lo más sano sería borrarlo simplemente. Entonces, en el momento en el que yo lo borre, ahí sí esto me va a permitir retornar a lo que sería el login, ¿sí? Me falta eso. Entonces, aquí le coloco local storage remove item. ¿Cuál es el ítem que voy a remover? Voy a remover el ítem llamado usu. Y voy a remover también local storage.remove item, otro que se llama miLogin. Entonces, de esa forma lo borramos del local storage y por lo tanto, bueno, de hecho debería hacerlo antes. Ahí lo voy a hacer. O ahí también puede ser. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando presionemos el cerrar sesión, borramos las variables del local storage, ocultamos la caja del menú, presentamos en pantalla el formulario del login y en eso que hago el cambio, se renderiza el login, se vuelve a tratar de cargar la página, ¿cierto? Se crean las variables de estado y acá cuando se cree el tema del login, comprobar sesión hace su acción, hace su tarea, accede al local storage y me dice, oye, ¿sabes qué? Ese no está en el local storage, no lo puedo recuperar, por lo tanto, no se encuentra la sesión activa, así que me retorna un false. Así que la variable de mi login se inicializa con un false. Y por lo tanto, como es false, me va a mostrar el formulario de login. ¿Ves? Guardamos todo. Y esto es lo que va a ocurrir, mire. Actualizo. Estoy aquí con la sesión activa, ¿cierto? Entonces ahora si yo pincho cerrar sesión, estos elementos deberían desaparecer y debería dibujarme el login. Perdón, actualizo. No sé si guardé los cambios de acá. Ahí sí. Ahí también por si acaso. Ya. Ahora sí. Cerrar sesión. Y ahí se sale. Me había faltado guardar en una página y actualizar. ¿Sí? Ahora sí, mira.
admin 123. Ingresé, actualizo. Sigo siempre ahí en el menú. ¿Por qué? Porque tengo mi sesión, entre comillas, activa, true. Pero si pincho cerrar sesión, borro estos elementos y me carga el login. Y lo mejor es que como no generé más rutas, no tengo forma de acceder a lo demás. No tengo rutas. ¿Sí? No puedo colocarle /registrar, porque eso no existe, no lo hemos hecho. ¿Sí? Quizás pude haber hecho algo como para controlar este tema de los errores, como lo hicimos en la actividad del CESFAM, el error 404, ¿ya? Pero no es necesario, o sea, ni así me va a mostrar el contenido. Siempre voy a estar trabajando en esta página, cambiando los componentes que presentes en este espacio de trabajo. ¿Ves? Entonces, inicias y te mantienes constantemente listo para trabajar. ¿Ya? Lo que hicimos recién no debería influir en ninguna de las otras opciones, ¿ya? Ni en la estadística ni en el listar. Entonces voy a colocarle acá algo simplemente para probar. Guardas bien, lista bien, contabiliza bien, actualizas y te mantienes constantemente sin perder el contenido. No lo pierdes. Ni tampoco, entre comillas, si se cierra la sesión. Ahora, si cierro y entro de nuevo, el contenido tampoco debería desaparecer. Sigue estando ahí. Bien, esa puede ser entonces la mejora que le podemos hacer a la aplicación. Espero que se haya entendido. Ya, por favor, no me maten a críticas ahí en los comentarios, porque esto es solamente para simular, ¿cierto? Vamos a simular entre comillas, login, ¿sí? Eso, espero que se haya entendido la lógica.